Buenos días y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Manar, por la presentación y gracias a todos los organizadores de estas segundas jornadas de Egiptología y Turismo. Es un placer para mí estar aquí. Quería dar las gracias a la Universidad de Málaga, a la Universidad de Luxor y a la Universidad de Sagassi, así como al Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y, por supuesto, a la Consejería de Asuntos Culturales de la Embajada de España y al consejero cultural, don Cándido Creis, por esta oportunidad para presentar hoy aquí. Vamos a hablar de oportunidades de negocio para el turismo en el entorno virtual. Así, a priori, parece que vamos a tocar muchas teclas, pero bueno, básicamente de lo que quiero hablar hoy es de modelos de negocio. Un modelo de negocio es como una empresa gana dinero. Un modelo de negocio se puede aplicar a una empresa, pero también se puede aplicar a una persona individual, porque todos vivimos en un sistema hoy en día en el que nos basamos en tener un trabajo y a cambio de este trabajo obtenemos dinero. En cierta manera, el modelo de negocio es algo que puede parecer muy abstracto a nivel de empresa, a nivel de concepto, pero si lo pensamos desde un punto de vista personal, todos como individuos hoy en día tenemos un modelo de negocio que consiste en ofrecer nuestros conocimientos y ofrecer nuestros servicios a un público que nos los compra a cambio de dinero. Y digamos que en este proceso hay muchos engranajes porque también no solo estamos vendiendo algo a cambio de dinero, igual que una empresa puede vender un producto como puede ser una botella de agua a cambio de dinero, sino que también en el proceso nosotros como guías turísticos, como estudiantes de español, como yo en este caso como gestora cultural, antes también me he dedicado mucho a la música como músico, estoy ofreciendo unos conocimientos, pero para llegar a obtener esos conocimientos también me estoy formando y en el proceso de formarme, ¿no? Por ejemplo, estoy pagando una matrícula de una universidad a cambio de obtener unos conocimientos que yo luego con esos conocimientos se los voy a ofrecer a otras personas que me van a pagar a cambio de ello. Entonces, si pensamos en modelos de negocio en el turismo, tenemos muchas opciones, ¿no? Desde el hotel que vende unas habitaciones de hotel por un precio, pero a la vez el hotel, digamos que tiene una serie de empleados a los que les paga dinero, a cambio, pues a las limpiadoras, por ejemplo, a cambio de limpiar la habitación, ¿no? Pero también tiene la persona que trae los ingredientes para el restaurante y le paga dinero a cambio de tener comida en su restaurante y luego esta comida se la vende a sus clientes a cambio de dinero. O tenemos el modelo de negocio del guía turístico, que puede ser una persona individual, puede ser una agencia y también participa, ¿no?, de estos sistemas y genera un beneficio para sí mismo, normalmente un beneficio económico, pero también estamos generando un beneficio para el cliente. En un modelo de negocio todos ganan, porque la persona que está a un lado a lo mejor está obteniendo un beneficio económico, pero la persona que está a otro lado también está obteniendo un beneficio de otro tipo. En el caso de los guías turísticos, el cliente es el turista, que el beneficio que está obteniendo es un conocimiento sobre la historia o una experiencia única. En Egipto, por ejemplo, hay mucha gente que es lo que quiere venir a ver. Quiere venir a ver las pirámides, verlas con sus propios ojos, pero también quieren aprender sobre la historia, quieren experimentarla, quieren entrar, quieren poder tocar las paredes con los bloques de piedra de hace 5.000 años, ¿no? Entonces, si empezamos a pensar, digamos, en toda esta industria del turismo a nivel global y a nivel individual, vemos que hay en todos los ámbitos podemos encontrar modelos de negocio que se relacionan entre sí de diferentes maneras. Obviamente, en el contexto actual en el que nos encontramos ahora, después de la pandemia, el sector del turismo ha sido muy afectado. Sobre todo las restricciones que se impusieron a la movilidad internacional en 2020 y que hoy en día ya parece que están desapareciendo, pero poco a poco han cambiado el sector del turismo. Y en muchos casos, ¿qué pasó? Si estamos pensando en términos de negocios, de modelo de negocio, lo que pasó en este caso es que el modelo de negocio del turismo se quedó obsoleto, ya que este modelo de negocio, digamos, estos engranajes que funcionaban para obtener beneficio, dejaron de funcionar porque uno de los engranajes falló. Por ejemplo, falló el tema de la movilidad internacional. Si los turistas no pueden subirse a un avión para viajar a otro país,
este engranaje no funciona, el turista no llega allí, por tanto el modelo de negocio no se mueve y por tanto el turista no puede ir allí y obtener su beneficio de visitar un nuevo país y el hostelero, el guía turístico, la agencia de viajes, la compañía aerolínea tal, tampoco están obteniendo este beneficio económico ya que nadie les está pagando por ello. Además, en concreto, hoy quiero hablar del entorno virtual porque también la pandemia ha sido un catalizador para el cambio en este sentido. Hace unos años era impensable que pudiéramos tener unas jornadas como estas, que reunieran a estudiantes de Egipto, con estudiantes de España y con estudiantes de Iberoamérica. Hoy en día nos parece lo más normal del mundo. La tecnología ha adquirido un papel tan predominante en nuestras vidas que ya no podemos, en muchos casos, sobre todo las personas más jóvenes, no podemos pensar en cómo sería nuestra vida sin tener nuestro teléfono móvil al lado para hacer absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Entonces, después de esta introducción, lo que pretendo con esta ponencia simplemente es daros ideas, mucha información, un poquito de cada tema, para que vosotros empecéis a poder experimentar y a poder pensar con creatividad cómo podéis crecer, cómo podéis generar nuevas oportunidades para vosotros en vuestra carrera profesional, tanto como personas individuales como si estáis trabajando para otros, para una empresa, para una agencia, etcétera, en la intersección de estos dos ámbitos, ¿no? En la intersección entre la industria del turismo y las nuevas tecnologías, porque estoy segura de que hay muchas cosas que se pueden hacer. Incluso antes de la pandemia ya teníamos nuevas tendencias que estaban ganando atención en diversos ámbitos, ¿no? Así como anteriormente el turismo tradicional, digamos que se basaba mucho en una parte de visitar monumentos, de ver cosas y a lo mejor de hacer fotos y ya está, cada vez más hemos encontrado nuevas iniciativas que nos proponen diferentes formas de experimentar experiencias turísticas. Tenemos el turismo sostenible, que se centra en ofrecer una experiencia con un enfoque de sostenibilidad, de ecología, de a lo mejor no viajar en avión porque contamina mucho, sino viajar en barco o viajar por carretera o a pie o en bicicleta, este tipo de cosas. Hay muchas iniciativas, ¿no? El turismo de aventura lo mismo. Hace 30 años nadie se planteaba que podía ser un mercado, ¿no?, ir a tirarse por un puente, y hoy en día pues digamos que es una industria que ha crecido mucho. También hay mucha gente que propone un turismo consciente y social, que vaya en contra, digamos, de los valores estos de que los monumentos estén llenos de gente todos a la vez, todos en el mismo sitio a toda hora, sino que hay turistas que buscan una experiencia diferente, ¿no? Y luego, como hablaba de la pandemia ha sido un catalizador del cambio porque ha impedido que ciertos modelos de negocio del turismo hayan progresado, pero en cambio ha abierto otras oportunidades. Por ejemplo, el año 2020 en España los españoles empezaron a viajar muchísimo a zonas del interior de su propio país, a el turismo interior, el turismo local, el turismo rural. De repente experimentaron un boom que en otros años, cuando la gente podía viajar a otros países, ni siquiera se habían planteado que también podían obtener esas experiencias turísticas en su ciudad natal o en su región de origen o en su propio país. Y bueno, obviamente el turismo en realidad virtual a día de hoy, pues hay algunas experiencias para visitar museos, para experimentar monumentos en realidad virtual y tal. No está muy desarrollado aún y sobre todo depende del país, pues depende del acceso que se tenga a la tecnología, está más desarrollado o menos, pero es una realidad que en algún momento va a llegar. Y de la misma manera que hace unos años parecía impensable que pudieras llevar los mapas, la guía, el teléfono y todo en tu bolsillo, pues posiblemente en unos años podamos experimentar visitas turísticas en realidad virtual. Lo que está claro es que si hablamos del turista español, y especialmente, digamos, en los sectores más jóvenes, sobre todo los menores de 40 años, se trata de un turista digital. Turista digital que recurre a Google y todo lo que salga en Google después del primer resultado para planificar sus viajes. Utiliza
todo tipo de aplicaciones, pero bueno, aquí podéis ver algunas de las más usadas y lo que quiero que hablemos hoy es relacionar esto con los modelos de negocio, ¿no? Porque digamos, todas estas aplicaciones tienen un modelo de negocio en sí mismas. Booking, ¿qué ofrece? Booking es un intermediario que actúa entre un hotel y un cliente que quiere alojarse en una habitación de hotel. Por tanto, el hotel pone su habitación en Booking y Booking hace que el proceso de reserva de esa habitación para el cliente sea mucho más fácil que lo era anteriormente. Anteriormente, si tú querías viajar a otro país y querías reservar un hotel, a lo mejor no podías llamar por teléfono internacionalmente, tenías que hablar con una agencia de viajes que tuviera un contacto, que conociera al dueño del hotel o a alguna persona que se encargara de las reservas, que te asegurara que había una habitación, que tal, que si podías llegar, etc. Ahora, hoy en día, lo que haces es miras en Booking y te dice instantáneamente si hay habitaciones de hotel disponibles y el precio. Y con un par de clics lo resuelves. Obviamente, en este modelo de negocio, Booking está generando ingresos porque se queda una parte de los ingresos del cliente y una parte de los ingresos del hotel. Y ellos ganan dinero, el hotel también gana dinero del cliente y el cliente gana una estancia. Como vemos, todo el mundo obtiene un beneficio. Lo mismo con las otras aplicaciones. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra carrera o a nuestro desarrollo profesional o a nuestro trabajo en una empresa? Bueno, todo el mundo conoce las apps más usadas, todo el mundo sabe ir a Google, abrir una página web, entrar en redes sociales. Seguramente hayáis usado alguna vez estas plataformas como Airbnb o TripAdvisor, que son un poco más colaborativas que el caso de Booking, en la que los usuarios pueden dejar comentarios, pueden valorar, pueden dejar recomendaciones, etc. Pero lo que tal vez no os hayáis planteado anteriormente es cómo puedo aprovechar todas estas oportunidades que están en línea como un emisor y no solamente como un receptor. Es decir, todos vamos a Facebook y consumimos muchísimo contenido, ¿verdad? Y a todos los días en Facebook o incluso en Google o en la app que uséis en vuestra vida diaria, están llenas de publicidad, están llenas de anuncios, están llenas de promociones, ya sea de otros negocios o de otras personas que están compartiendo lo que hacen y están comunicándolo a sus clientes o a sus amigos, pero bueno, si pensamos en modelos de negocio, normalmente se trataría de clientes. ¿Cómo podemos aprender a aprovechar estos modelos de negocio y estas plataformas digitales para nuestro propio beneficio, para generar ingresos o para generar otro tipo de beneficio que no sea económico? Bueno, yo tengo una recomendación para todos los que estéis aquí. Si lo que estamos hablando os resulta de interés, si pensáis que queréis aprender a usar todas estas plataformas digitales, os recomiendo que hagáis el curso gratuito de Google en línea que se llama Fundamentos de Marketing Digital. Es un curso que está disponible para todo el mundo, está disponible en muchísimos idiomas, está disponible en árabe, en inglés y en español. Os recomiendo, si sois estudiantes de español, obviamente creo que puede ser interesante, doblemente interesante hacerlo en español, porque aprenderéis todos los conceptos desde un punto de vista enfocado al público español. Como José Manuel ha comentado, es importante saber lo que esperan de ti tus clientes. En este caso, si como estudiante de español piensas ser guía turístico, es importante que sepas qué esperan del marketing digital los españoles. Por tanto, sería interesante tal vez hacer el curso en español, pero también está disponible en árabe si quieres llegar a comprender estos conceptos o quieres enfocarte en un mercado árabe. Está disponible en inglés de la misma manera. Vale. Una vez hacemos este curso, podemos empezar a pensar en el contenido que consumimos, ¿no? Es muy práctico y lo veréis y tiene muchos módulos, pero una de las cosas que explica muy bien, por ejemplo, es cómo un negocio aparece en Google Maps, porque digamos que una de las primeras cosas que yo como turista digital hago cuando llego a una nueva ciudad es, una vez consigo conexión a Internet, abro el Google Maps. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Restaurantes, comida cerca de mí, todo este tipo de cosas. Con este curso vais a aprender cómo se posicionan esos resultados en Google Maps, cómo aparecen en Google Maps
y cómo puedes conseguir que la gente te encuentre, entre otras cosas. Si empezamos a hablar de redes sociales, por ejemplo, la cosa cambia, porque si empezamos a pensar en redes sociales, tendríamos que hablar del tipo de contenido que consumimos y por qué, ¿no? No sé si seguís a muchas páginas o muchos influencers o páginas de negocios, pero bueno, todo el mundo siempre tiene un pequeño pecado culpable que no te atreves realmente a explicarlo, pero hay este contenido que sigues en Instagram o en Facebook o este blog que te gusta leer por las noches, bueno, no vamos a entrar a valorarlo. Lo importante es que todo el mundo tiene algo que le gusta. Que, como me dijo una vez un profesor, hay un grupo de Facebook para fans de absolutamente todo en esta vida. Entonces, tú como consumidor consumes un contenido porque te aporta algo. Ese algo que te está aportando es la propuesta de valor del contenido o del producto o del servicio o de lo que sea que estás comprando. A la hora de ponerte en el otro extremo del modelo de negocio y empezar a ofrecer tus productos o tus servicios a otras personas, tienes que hacerte estas preguntas. ¿Qué es lo que estoy vendiendo? ¿Y por qué deberían comprármelo a mí y no a la competencia? Especialmente si estamos hablando de un mercado en el que ya existe muchísima gente, por ejemplo, si estamos hablando del turismo, el turismo es una industria de miles de millones a nivel mundial en la que hay todo tipo de experiencias y todo tipo de oportunidades, servicios, rango de precios, cosas que puedes hacer, ¿no? Y un poco lo que puede pasar también desde el punto de vista del turista que llega a un nuevo país es que la oferta es tan amplia que no sabes ni por dónde empezar. Porque si llegas, por ejemplo, desde España a Egipto y quieres ir a las pirámides, si buscas en Google encontrarás miles y miles y miles de opciones para ir a visitar las pirámides, solo, acompañado, con un chofer, con un guía turístico, en limusina, en camello, todo lo que puedas pensar. Incluso he visto vídeos de gente que se tira en parapente y pasa cerca de las pirámides en un vuelo sin motor. Entonces, que para diferenciarte, digamos, en medio de toda esta marabunta de propuestas, tienes que reflexionar claramente sobre la propuesta de valor que estás haciendo y comunicarla de manera muy clara. Ahora os voy a enseñar un ejemplo. No es por hacer autopromoción, pero simplemente quiero que veáis cómo se puede hacer esto de manera muy simple y de manera gratuita. Con Google Sites, sites.google.com, es una aplicación que todo el mundo puede acceder simplemente con una cuenta de Gmail, si tenéis Gmail, y si no, es gratuito y súper fácil crearlo. Y con esta aplicación de Google podemos crear una página web para explicar nuestra propuesta de valor y vender nuestro producto, o en este caso yo como, o sea, personalmente pienso en esta página web como una manera de enseñar mi marca personal, lo que hago, a lo que me dedico, digamos, tanto a gente que me quiera contratar como a gente que esté interesada en mis servicios de manera ocasional. Si vamos ahí, aquí podéis encontrar mi propuesta de valor. En este caso, mi propuesta de valor, a lo que me dedico y lo que he venido haciendo estos últimos años, se basa en tres cosas. Si vuestra propuesta de valor se basa en una cosa, guía turístico, pues guía turístico. Pero bueno, siempre está bien porque ampliar, digamos, esos horizontes, porque puedes llegar a más ámbitos, ¿no? En mi caso, como músico, puedo llegar a ofrecer conciertos, pero también tengo una parte de mi carrera que me gusta mucho y que me encanta, que es la gestión cultural, que es de lo que estoy hablando hoy. Y luego hay otra parte que he empezado a desarrollar en los últimos años en la que me gusta participar en nuevos proyectos y crear nuevas ideas y darles vida desde cero. Entonces, digamos que esos son los tres ámbitos a los que me dedico. Y esas son mis tres propuestas de valor. A la vez, estoy presentando en un golpe de vista estas tres propuestas de valor y estoy explicando por qué deberían contratarme a mí y no a otra persona, con un ejemplo de cada uno de estos ámbitos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de música, aquí tenemos un ejemplo de gestión y aquí tenemos un ejemplo de emprendimiento. De esta manera, con un recurso 100% gratuito y que esta página web la he hecho este fin de semana en media hora, porque es muy fácil de verdad de usar,
os estoy enseñando mi propuesta de valor y os estoy enseñando por qué es diferente de otras personas, por qué hago cosas diferentes y todo el mundo puede acceder a verla y puede buscar en Google y encontrarme de manera muy fácil. Segundo. De acuerdo. Además de la propuesta de valor, hay otra estrategia que podéis aprender también con el curso de marketing digital de Google, que consiste en el marketing de contenidos. Como os he puesto aquí, el marketing de contenidos es una estrategia de marketing. Marketing quiere decir publicidad. Estás haciendo publicidad de tu producto, de tus servicios, de tú como persona, de tu marca personal, etcétera, que se centra en crear y distribuir contenido de valor. Como hemos dicho, tienes que aportar algo que tenga un valor relevante, como bien ha comentado antes José Manuel. Una cosa relevante es una cosa a la que tú le das importancia. Digamos, una persona que habla inglés no le va a dar importancia a que el guía turístico hable español, porque no le importa, porque le da igual. Lo que quiere es que hable inglés. Si habla español, no es relevante, pasa a otra cosa. Y consistente. La parte de consistencia, sobre todo, está relacionada con los requisitos y el diseño de las páginas web y del entorno virtual en el que nos movemos hoy en día, como seguramente lo habéis oído hablar, digamos las redes sociales más consumidas, ¿no? Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Todo este tipo de tecnología funciona con algoritmos. Los algoritmos no son más que programaciones tecnológicas y digitales que se han hecho desde el otro lado y básicamente es como un sistema que funciona y promociona ciertas cosas sobre otras. Uno de los valores a los que se les que en este sistema os puede hacer subir y os puede hacer ganar puntos es ser consistente, publicar contenido todos los días, sacar vídeos de YouTube todos los días, poner un post en Facebook todos los días. Puede ser beneficioso y también puede tener una parte, digamos, negativa en la que en todo el día tienes que estar generando nuevo contenido. Pero lo que está claro es que funciona a la hora de mandar un mensaje a tu audiencia, la consistencia. Todos los días estás recordándoles lo que estás haciendo. Esta estrategia la podemos usar de muchísimas maneras. En el ámbito del turismo, yo quería compartiros hoy un ejemplo de un guía turístico egipcio que en este caso no está orientado al turismo en español, sino al turismo en portugués. También lo he hecho intencionalmente por no dar recomendaciones malignas de que pareciera que me habían sponsorizado o algo así, ya que bueno, estas son unas jornadas en español, entonces voy a poner un ejemplo en portugués para no levantar suspicacias, ¿no? Pero bueno, Embarque en Aventura es el perfil de Mohamed Hassan en redes sociales, en concreto en Instagram. Si pinchamos aquí podemos acceder a su perfil en el que él realiza un marketing de contenidos constante, relevante y consistente. Aquí vemos su perfil. Aquí vemos su propuesta de valor, perdón, es un guía egipcio que habla portugués y aquí su modo de contacto. Pero cuando pensamos en el marketing de contenidos, ¿qué estamos pensando? Mohamed no nos está vendiendo por sí mismo un servicio. Sí, es un guía turístico que habla portugués, pero ¿qué nos está vendiendo, digamos, con este perfil y con este uso que hace él de las redes sociales? Nos está vendiendo una aventura. Embarque en aventura quiere decir embárcate en la aventura. ¿Y cómo nos vende esta aventura? ¿Cómo nos vende este sentimiento de aventura? Nos lo vende a través de vídeos en los que nos describe Egipto y nos enseña experiencias únicas que puedes vivir en este país. Por ejemplo, ir a un partido de fútbol, por ejemplo, experiencias gastronómicas, consumir mologeia, por ejemplo, visitar los templos, pero nos da
nos da una sensación diferente a través del marketing de contenidos, porque él no nos está enseñando este vídeo como ven a visitar el templo de Isis y Osiris, bla, bla, bla. No, él lo que nos está enseñando es una aventura que tú puedes vivir a través de este vídeo y que puedes disfrutar luego cuando llegas a Egipto en persona. Nos vende una imagen del país divertida, nos vende una imagen amable, nos vende su experiencia como guía turístico, nos vende su compañía, nos acompaña, nos ayuda, pero lo está haciendo de una manera mucho más interesante para la audiencia que ve estas imágenes que si simplemente pusiera su contacto y dijera, llamadme, que estoy aquí, quiero que vengáis a conocerme. Así pues, el marketing de contenidos puede ser muy efectivo a la hora de ayudarnos a promocionar nuestro proyecto, tanto en redes sociales como en una web. La manera más fácil de hacerlo a través de la web es simplemente pues, tener un blog y crear artículos que aporten nuestra propuesta de valor a través de contenidos. Por ejemplo, los 5 platos que tienes que probar en tu visita a Egipto y hablas de las 5 recetas tradicionales que tienes que probar cuando visites Egipto. En este caso se trataría de un marketing de contenidos porque no estás diciendo ven a Egipto, sino que estás diciendo si vienes a Egipto probarás todas estas cosas. Pero bueno, hay miles de ejemplos y estoy segura de que con el curso de Google podéis encontrarlos. El último punto del que quiero hablar hoy es de cómo podemos crear cosas que no existen. Hasta ahora hemos hablado de las propuestas de valor para diferenciarnos de otros modelos de negocio, ¿no? Digamos, todos los guías turísticos, en el fondo, reciben dinero a cambio de ofrecer sus conocimientos, ¿no? Y dentro de este mercado tenemos propuestas de valor de diferentes personas, ¿no? Una propuesta de valor puede ser te acompaño a las pirámides y te explico toda la historia en español. Otra propuesta de valor puede ser la de Mohammed, que es un poco más elaborada, no es en plan de sí, te acompaño a las pirámides y te explico toda la historia en portugués, pero además vas a vivir la aventura de Egipto conmigo. ¿Qué pasa cuando no sabemos cómo crear algo? O sea, no podemos acceder a una propuesta de valor en un cierto ámbito. Es decir, ¿cómo podemos resolver un problema o crear algo que no existe antes? A través del emprendimiento. Os voy a hablar de 2 ejemplos porque, bueno, emprender es una aventura, es algo que tal vez no sea para todo el mundo, no todo el mundo esté preparado para ello, pero a través de estos 2 ejemplos quiero daros ideas de cómo se puede crear algo o resolver un problema para ciertos clientes del sector turístico. El primer caso se trata del caso de Yego. Yego es una empresa de motos eléctricas que está presente en España y en Francia. Yego es una empresa que yo conocí cuando era estudiante en Barcelona. Cuando yo era estudiante en Barcelona, el transporte público dejaba de funcionar a las 12 de la noche, entre semana. Los fines de semana duraba un poco más, hasta la 1 o hasta las 3 de la madrugada, pero entre semana el transporte público cerraba a las 12 de la noche. Y como ya sabéis, gracias al Kahoot de José Manuel, los españoles nos vamos a dormir tarde y en muchos casos, por ejemplo, uno de los ejemplos más personales que yo experimentaba un problema cuando el transporte público cerraba a las 12 de la noche era cuando cuando me apetecía ir al cine y como buena estudiante que soy, cada vez que quería ir al cine intentaba conseguir la entrada más barata. Los cines de Barcelona tenían una promoción en la que las entradas más baratas eran los miércoles por la noche. ¿Qué pasa? Que si yo iba a ver una película el miércoles a las 10 o a las 10:30 de la noche, no salía del cine antes de las 12 de la noche. Y si el cine estaba lejos de mi casa y luego quería volver a casa, no podía volver a casa en transporte público.
Y claro, si no volvía en transporte público, tenía que volver caminando, tardaba un rato muy largo, o a lo mejor tenía que ir en bicicleta, pero para ir en bicicleta tenía que llevar la bicicleta por la mañana, porque luego iba por la mañana y luego volvía por la tarde. Bueno, me presentaba un problema en cierta manera. Una de las empresas que empezó a resolver este problema fue la empresa Llego. Llego consiguió una flota de motos eléctricas que instaló por toda la ciudad de Barcelona y con una campaña de publicidad muy simple, básicamente te animaba a coger la moto desde una aplicación con tu móvil. Una vez te descargas la aplicación, simplemente tenías que poner tus datos, tu carnet de conducir y ya podías coger las motos para desplazarte por la ciudad y pagabas una tarifa por minutos que cuando empezaron era realmente muy barata. Entonces, Llego empezó a solucionar este problema de la movilidad dentro de la ciudad a precios reducidos en horarios en los que no funcionaba el transporte público. Además, su propuesta de valor incluía otros elementos como el elemento, por ejemplo, de la sostenibilidad, ya que las motos eran eléctricas y no contaminaban. Una de las cosas que hicieron muy bien, porque fueron una de las primeras empresas que empezaron a poner motos eléctricas y en poco tiempo empezaron a salirle muchos competidores, muchas otras empresas que hacían esto. Uno de los elementos que ellos ponían en su propuesta de valor y que hicieron muy bien era el diseño de las motos, que era muy reconocible y además era muy cómodo y mucho más fácil de usar que otras empresas, que a lo mejor habían optado por motos más grandes, pero eran más difíciles de llevar. Esto ha sido una de las claves que les ha permitido seguir incluso, digamos, en la época de la pandemia. Otra de las claves también ha sido que simplificaron mucho el sistema para verificar las licencias de conducir de los turistas. Así como otras empresas solo te dejaban coger las motos si tu permiso de conducir era español, Llego desde el principio, como empezó en Barcelona, sabían que los turistas también iban a querer coger las motos para ir a ver los monumentos, para ir por la ciudad, para hacer un poco de turismo desde la moto y no tener que ir en el metro que no ves nada de la ciudad. Entonces, con estas dos propuestas les permitieron cada vez ampliar más su flota. ¿Qué pasa? Cuando llegó la pandemia, por ejemplo, el modelo de negocio también se paró porque la gente a lo mejor no hacía tantos desplazamientos dentro de la ciudad y tampoco había turismo en Barcelona. Entonces, lo que empezaron a pensar es cómo podían cambiar ese modelo de negocio para adaptarse a las nuevas circunstancias. Y aquí, si hacéis clic en este enlace, que bueno, como ya habéis visto, esta presentación está disponible en mi página web, si hacéis clic en este enlace podéis leer todo sobre cómo adoptaron esta estrategia para sobrepasar a la pandemia. El segundo ejemplo que os quiero hablar, este ha sido un ejemplo, digamos, de cómo solucionar un problema, ¿no?, para tus clientes. En el segundo ejemplo que os quiero hablar, vamos a hablar de cómo crear algo que no existe. Perdón, que por algún motivo. Crear algo que no existe a priori puede parecer más difícil, pero muchas veces simplemente consiste en darle la vuelta a una oportunidad que ya existe. En este caso os voy a poner el ejemplo del Camino Creativo. El Camino Creativo es una iniciativa de España Creativa que está dirigida a emprendedores y les ofrece un programa que se puede hacer de manera presencial o de manera virtual. Si lo haces de manera presencial, obviamente la propuesta de valor es mucho más completa y vas haciendo etapas del Camino de Santiago y en cada ciudad recibes una charla de mentores, de gente que son expertos en diferentes áreas de marketing, de negocio, de creatividad y vas caminando con ellos y vas aprendiendo de ellos a la vez que vas conociendo el Camino de Santiago. Es una idea que usa la parte del turismo, de una ruta de peregrinación que ya existe, que es el Camino de Santiago, y la mezcla con una parte que no existía, que era la parte de cómo podemos hacer negocios en el Camino de Santiago, y a la vez le ha dado un componente virtual porque entienden que hay mucha gente que no puede irse 20 días a hacer el Camino de Santiago, pero les dan la opción de conectarse a través de Internet
para aprovechar todos estos conocimientos que van a compartir mientras hacen el camino. Os animo a que también sigáis la página web y descubráis todo lo que ofrecen. Estas dos ideas usan la creatividad y la innovación. Solo una reflexión al respecto, y es que la creatividad se relaciona con la generación de ideas, con el proceso de creación de una metodología, de un producto, de un servicio, etc. Todos tenemos muchas ideas y estoy seguro de que día a día se nos ocurren miles de cosas. Pero tal vez estas ideas que tenemos no son practicables, ¿no? Es verdad, no se pueden hacer, no se pueden llevar a cabo, no se pueden hacer realidad, pues porque no existe, porque no es posible, porque hay limitaciones técnicas, económicas, etcétera, de otro tipo. La innovación es el proceso que nos permite implementar estas ideas en un modelo de negocio o proyecto. Y ya para finalizar, quiero dejaros con una reflexión. Y la reflexión es que las cosas pueden ser diferentes. Siempre se pueden cambiar a mejor o se pueden cambiar hacia algo completamente nuevo. Por ejemplo, si pensamos en las herramientas que tenemos a nuestra disposición, si pensamos en cómo usamos nuestros dispositivos móviles en el día a día para recibir contenido, si pensamos en cómo usamos las redes sociales y a lo mejor lo que estamos haciendo es gastar mucho dinero a través de las redes sociales, de los anuncios que nos llegan y tal, podemos darle la vuelta y podemos hacer que las cosas sean diferentes. Aquí tengo un ejemplo muy visual y es una valla. Las vallas tienen una función, ¿verdad? La función de la valla es impedir que la gente pase al otro lado. Y si haces mucha fuerza, a lo mejor puedes pasar al otro lado, ¿no? Y si hay mucha gente haciendo mucha fuerza contigo, seguramente conseguirán pasar al otro lado más rápidamente y tumbar la valla. Pero ahora bien, os dejo con esta reflexión. ¿Qué podemos hacer de manera diferente? En otras palabras, ¿cómo podemos hacer que lo imposible se haga realidad? ¿Cómo puedo hacer algo que a primera vista no parece posible, realidad? ¿Cómo puedo crear las condiciones para que lo imposible se haga realidad? Si pensamos en el ejemplo de la valla, cuanto más empujo, más rápido se cae la valla. Pero si quisiera que lo imposible se hiciera realidad, cuanto más empujara, más difícil sería que se cayera la valla, ¿verdad? Si lo aplico, digamos, a mi modelo de negocio ahora mismo, si soy una persona joven que siento que no he desarrollado mucho mis ideas, que siento que no sé pasar adelante, que no puedo vencer los obstáculos y que cuanto más empujo y más empujo, antes caigo, siempre puedo darle la vuelta. Siempre puedo darle la vuelta y hacer que cuanto más empujo, más se aguante y más me eleve y más beneficio obtenga en esta presentación. Así que nada, muchísimas gracias y es el turno de preguntas. Doctora Manar, no sé si hay alguna pregunta. Doctora Manar. Muchas gracias por su ponencia y así le agradecemos su profundo análisis de las posibles oportunidades del turismo en el entorno virtual. Pues sí, aquí tenemos una pregunta. Dice, estando de acuerdo con las posibilidades que ofrece la Internet para el turismo, también es cierto que las personas se fían menos de las informaciones que encuentran por Internet. ¿De qué manera podemos ganar en seguridad para que la gente se pueda fiar? ¿Se podrían crear sellos digitales de seguridad, etcétera? Sí. Es una pregunta muy válida y muy interesante. Y por supuesto, la respuesta es que sí, hay muchas maneras de hacerlo. La manera más fácil, yo creo que es usar una plataforma que sea muy popular, porque cuanto más popular y más conocida es una plataforma, más contenido recibe y más fiable es el contenido, ¿no? Digamos, por ejemplo, si pensamos en un negocio o cualquier cosa, podemos ver sus opiniones en Google y podemos ver sus opiniones en Facebook. Google y Facebook son dos aplicaciones que usan muchísimas millones de personas en todo el mundo, entonces
vamos a tener muchos comentarios y siempre lo que tenemos que hacer es, obviamente, ejercitar el pensamiento crítico y filtrar a través de ello. Por eso, una de las opciones que os he dado es, por ejemplo, hacer una página web a través de Google, porque al ser un servicio que mucha gente usa, ya de por sí da una sensación de seguridad, da una sensación de fiabilidad, etc. Si bien a lo mejor los comentarios de las personas no pueden falsificarse, hay muchas maneras, ¿no?, de darles la vuelta y de que no sean fiables, pero por ejemplo en redes sociales, si pensamos en el ejemplo que he enseñado de Embarque en Aventura y de Mohamed Hassan, él pone muchos vídeos con personas que son sus clientes, les pide permiso y hace un vídeo mientras le están haciendo el tour juntos. Eso da una sensación de confianza porque estás viendo la cara de la persona, estás viendo que es una persona de verdad, no es simplemente palabras en una pantalla, sino que estás generando, digamos, toda esa confianza a través de proyectos digitales. Y luego, por supuesto, las recomendaciones, el boca a boca, el networking, el que la gente te conozca y hable bien de ti, siempre, siempre, siempre va a ser clave para conseguir cualquier cosa en esta vida. Pues cierto, muchas gracias, estimada señora Adriana Ruiz.